Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Sean bienvenidos a esta presentación editorial de el libro Tlamatilistli, la sabiduría del pueblo náhuatl, filosofía intercultural y derecho a la tierra, México. Para esta presentación editorial tenemos el agrado de tener al autor de este importante e interesante libro. Es el doctor Osiris Noé González Romero, a quien pues doy la más cordial bienvenida a esta presentación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Raúl Macuil, y agradezco al Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo y a los organizadores de la Feria del Libro por esta oportunidad, por otorgarnos el espacio para presentar este libro de reciente publicación. Acaba de salir apenas hace algunos meses y tenemos el gusto de compartir con todos ustedes los resultados de esta investigación, que si bien ha sido publicada apenas en el mes de junio de este año, es una investigación que inició hace varios años y estamos muy contentos de poderla difundir por este medio. Muchas gracias, doctor Osiris. Antes de iniciar ya con la presentación de este libro, Tlamatilistli, la sabiduría del pueblo náhuatl, filosofía intercultural y derecho a la tierra, pues tenemos una semblanza curricular del autor. Osiris Noé González Romero es investigador del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. Además, es licenciado en Filosofía y maestro en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y doctor por la Universidad de Leiden en la Facultad de Arqueología, en el Departamento de Patrimonio de los Pueblos Indígenas. Su tesis doctoral, ahora convertido para agrado de todos nosotros, el libro Tlamatilistli, la sabiduría del pueblo náhuatl, filosofía intercultural y derecho a la tierra, ha sido publicado, como ya lo dijo el doctor, por Leiden University Press. Por Leiden University Press. En el 2015 fue reconocido con la beca del Grupo Coimbra para jóvenes profesores e investigadores de universidades de América Latina. Ha impartido los cursos de filosofía en México y Latinoamérica y filosofía de la historia y de ciencias sociales en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Es miembro fundador de Vía Sinapsis, una sociedad académica enfocada en la organización del Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas desde el 2014. Auspiciado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido charlas y conferencias en instituciones como la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Bonn, la Universidad de Varsovia, la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Nueva York. Además, en la Universidad de Atenas. Es autor de 20 artículos y capítulos y además está en la escritura de un nuevo libro que se llama Nuevos Ensayos sobre Historia y Filosofía Psicodélica. Pues este es la brevísima semblanza del doctor Osiris, que es un experto en estas cuestiones de la filosofía, la sabiduría y también él ha recorrido pueblos y comunidades de habla náhuatl, no solamente en Hidalgo, también ha recorrido pueblos de habla náhuatl en Tlaxcala y en el estado de Puebla. Pues bien, Tlamatilistli, la sabiduría del pueblo náhuatl, es un texto, como ya lo comenté, sumamente interesante y también de recomendada lectura. El objetivo de este libro es el análisis sistemático del concepto de sabiduría
desarrollado por el pueblo náhuatl de México, con base en la información proporcionada por las fuentes históricas y la evidencia arqueológica, pero también tomando en consideración tanto el conocimiento que existe en las comunidades nahuas contemporáneas, como en el de los investigadores pertenecientes a los pueblos originarios de México. Esta investigación pretende demostrar de qué forma los procesos cognitivos inherentes a los idiomas indígenas son un elemento clave para el desarrollo de una epistemología intercultural. Pues le damos la más cordial bienvenida nuevamente al doctor Osiris Sinue. Doctor Osiris, para iniciar con esta plática de este libro, Tlamatilistli, la sabiduría del pueblo náhuatl. ¿Nos podrías comentar sobre cómo inició este texto? Yo sé que has tenido un largo recorrido en el aprendizaje, en entender y también comprender a los pueblos originarios o indígenas del centro de México, y de ahí surgió discutir sobre este término que de inmediato nos llama la atención, Tlamatilistli. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto, por favor? Sí, claro que sí, doctor, con mucho gusto. Primero, uno de los objetivos fundamentales del libro es abordar un tema de bastante interés y que presenta precisamente un rico manantial de sabiduría, precisamente, que es la filosofía de los pueblos originarios. Durante mi formación académica, una de las cosas que me percaté, no con sorpresa, es la falta de estudios que existen en México sobre la filosofía de los pueblos originarios. Por supuesto que no es un tema sencillo, aunque las apariencias podrían mostrar lo contrario, porque se requiere precisamente una metodología transdisciplinaria, se requiere salirse de ciertos cánones establecidos que imperan en la filosofía tradicional de academia, de gabinete, se requiere aprender los idiomas de los pueblos originarios, se requiere hacer trabajo de campo. Entonces esto fue, digamos, un proceso. Partimos del hecho de que, bueno, la filosofía es el amor por la sabiduría. Esa sería, digamos, la etimología griega. Filos, amor, sofos, sofía, saber. Y está de más decir que la producción filosófica está llena de trabajos sobre la sabiduría griega, sobre la sabiduría romana, sobre el conocimiento desarrollado precisamente por esta tradición grecolatina, principalmente en los países europeos, con una fuerte tradición filosófica, en Francia, Alemania, Inglaterra y posteriormente los Estados Unidos, y usualmente se presta poca o nula atención a otros tipos de sabiduría. No solo a la filosofía náhuatl en específico, sino en general a la sabiduría de los pueblos originarios de México y del mundo, lo cual me parece que es un vacío que una mente filosófica no puede dejar de lado, y entonces de ahí surge el interés, surge precisamente la intención de estudiar de manera sistemática esta sabiduría generada y producida desde los pueblos indígenas, desde los pueblos originarios y en particular desde el pueblo náhuatl. ¿Por qué? Pues bueno, precisamente porque además es lo que tenemos más de forma más inmediata, más al alcance. Una de las paradojas, por ejemplo, de las que me di cuenta en este proceso de reflexión filosófica, es que usualmente andamos buscando temas o influencias o investigando en otras latitudes y a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente de los ojos. Esta intuición también fue reforzada precisamente al estudiar los idiomas, y en este caso el idioma náhuatl. Cuando termino yo la licenciatura en filosofía, yo tengo una intuición que es, bueno,
¿por qué no estudio el idioma donde nací? Y a partir de esta intuición se empezaron a concatenar una serie de ideas. Por ejemplo, todos los seres humanos que nacimos en el continente americano, o la mayoría, codificamos el mundo a través de lenguajes europeos, el español, el inglés, el francés o el portugués. Eso tiene una explicación histórica que no pretendo negar, pero para una mirada filosófica, para un ojo filosófico, ahí hay un problema. Ahí hay un tema. Y precisamente se fueron juntando todas estas ideas, y entonces es cuando, con base en todas estas reflexiones, empiezo a investigar de manera sistemática la sabiduría producida y desarrollada por el pueblo náhuatl de México. Creo que algo muy importante que comentaste es el conocimiento de las lenguas locales. Sí investigar, sí conocer, sí tratar también de comprender, pero cuando uno aprende la lengua de donde uno nació, la lengua indígena, la lengua de la comunidad, entonces ahí se tiene un poco más de acercamiento y de mayor comprensión a estas sutilezas que allí están presentes, como ya lo habías, o ya se había comentado. Lo tenemos enfrente y a veces por no entender muy bien en este mundo, nos vamos a otros lugares, vemos más allá de las fronteras, o también se tratan de aprender otras lenguas para entender a los que se les ha llamado también clásicos. Yo creo que pues los clásicos en las comunidades, la gente que tiene la sabiduría, el conocimiento, pues son los abuelos y las abuelas, los que han heredado el conocimiento. Entonces, para entenderlos, para comprenderlos, es muy necesario dialogar en la misma lengua, dialogar en el mismo espacio y área de interés que es el conocimiento. Como ya lo decía el doctor Osiris Sinoé, pues esta investigación pues sí se fundamenta en un enfoque transdisciplinar, el cual requiere una rigurosa implementación de diversas metodologías provenientes de diferentes áreas del conocimiento. Entre ellas, pues está la filosofía, por supuesto, está la historiografía, está la iconografía, la sociolingüística y la etnografía. Estas áreas del conocimiento se sumaron para tener este libro tan rico y tan interesante, como ya lo empezamos a comentar. Pero yo quería preguntar también sobre estas metodologías que se están hablando, ¿cómo las aplicaste en el conocimiento comunitario? Porque de pronto uno llega con las teorías, llega a la comunidad, y entonces, ¿cómo nosotros podemos iniciar un diálogo de igual a igual en el mismo nivel con las abuelas y los abuelos, o la gente también que por generaciones enteras ha sido la transmisión de estos conocimientos? ¿Cómo fue este diálogo? ¿Nos puedes comentar? Claro que sí, doctor, con mucho gusto, que es parte del proceso de investigación. Antes de abundar un poquito en todo este asunto de las metodologías, que es un proceso paulatino, quisiera enfatizar precisamente una de las partes del título del libro, que es filosofía intercultural. Me parece que lo primero, antes de arrancar con todo este asunto de las metodologías, que no es lo primero de lo que uno se da cuenta, ojo, pero de donde podemos partir es precisamente de un enfoque intercultural. Ahora, es necesario definir qué entendemos por interculturalidad. Y entonces, en ese sentido, esta propuesta toma como base o como consideración que efectivamente existe una dificultad, por ejemplo, para traducir o comprender los conceptos o las categorías de una tradición de pensamiento en otra, ¿no? Precisamente por lo de los idiomas. Podemos ver que esa diversidad cultural nos permite ver que hay puentes de comunicación, pero que también hay cosas que no son equivalentes, que no son traducibles.
Y entonces por eso es importante adoptar una perspectiva intercultural. ¿Qué significa adoptar una perspectiva intercultural en la filosofía? Pues precisamente reconocer que las diferentes tradiciones de pensamiento se estudian o se consideran en una relación simétrica. No hay una jerarquía. No es de decir, esta es más valiosa que la otra, esta es más completa que la otra. Y entonces me parece que ese es el punto clave, ¿no? Reconocer que efectivamente, ¿no? Tienen la misma profundidad, tienen el mismo valor si uno se toma el tiempo de estudiarlas con detenimiento, de ir a las fuentes primarias y sobre todo si uno también empieza a escuchar. Una perspectiva intercultural precisamente permite reconocer en esta posición simétrica que efectivamente la tradición oral también es valiosa, que la sabiduría, que el conocimiento producido en las comunidades es igual de importante y es igual de valioso que el conocimiento que se produce en diversas instituciones, centros de investigación, universidades de México y de fuera de México. Entonces hay que estar dispuesto a escuchar. Hay que tener, segundo, mucha paciencia, que es otro de los elementos que inhiben este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque se requiere precisamente empezar a manejar una serie de metodologías que toma tiempo. En mi caso fue un proceso y por eso es un enfoque transdisciplinar y hay que decirlo como tal. Con las herramientas que me proporcionó únicamente la filosofía, no hubiera podido hacer o no hubiera sido posible realizar una investigación de este tipo. Entonces, esa es una recomendación también, sobre todo para los investigadores en filosofía y en otras ramas del conocimiento, adoptar un enfoque transdisciplinar, ir dominando paulatinamente diversas metodologías que se puedan aplicar. Entonces, cuando yo termino la licenciatura en filosofía, por supuesto que termino con una formación que me permite manejar la lógica, la metodología, el análisis del discurso, la hermenéutica. Y entonces, al estudiar el idioma náhuatl, eso me abre otra perspectiva y al estudiar, por ejemplo, una maestría en estudios mesoamericanos me permite empezar a manejar otras metodologías como la filología, como la iconografía, ¿no? Que fueron dos metodologías que adquirí o que aprendí, digamos, a trabajar con ellas durante ese periodo. Y ya, por ejemplo, en el proceso de formación en el doctorado, entonces tuve que aprender a hacer etnografía, trabajo de campo, sociolingüística, documentación lingüística. Entonces, es un proceso, metodologías de investigación participativa, observación participativa, ¿no? Toda una serie de metodologías que efectivamente son las que le permiten a uno llevar a cabo o desarrollar una investigación transdisciplinar con un enfoque intercultural, con una perspectiva decolonial. Entonces, si se dan cuenta, a diferencia de otras propuestas, porque no es la única, y uno no pretende descubrir el agua tibia o el hilo negro, está el trabajo, por ejemplo, de Miguel León Portilla, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que sin duda fue una obra inspiradora y que fue una obra pionera en su momento, ¿no? O la obra de James Maffei, Aztec Philosophy, que es una versión en inglés. En vez de uno sentirse apabullado, pues precisamente fueron obras que le motivan a uno y lo motivan a decir, hay otras formas, hay otras aproximaciones. Entonces, si se dan cuenta, en este trabajo no dice filosofía náhuatl o filosofía azteca, sino filosofía intercultural. Precisamente para poner en una relación simétrica las diferentes tradiciones de pensamiento. La tradición de pensamiento proveniente del pueblo náhuatl, la tradición de pensamiento proveniente de la mal llamada cultura occidental, porque occidental pues también es un concepto un poco vacío, es una generalización apresurada, que a veces es una metáfora, como dice Riquet, que con el uso se desgasta y que a veces pues ya no dice, ya no dice mucho, pero hay otras
O sea, está la filosofía hindú, ¿no? Está la filosofía china, está la filosofía africana, está la filosofía islámica, y hay una serie, hay una diversidad de tradiciones filosóficas que desafortunadamente en nuestras instituciones académicas no se les da el mismo tiempo y no se les da la misma importancia que a otras tradiciones de pensamiento. Por ejemplo, cuando yo fui estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y quizá a partir de eso fue que surgió mi inquietud, no tuve una sola clase dedicada a la filosofía de los pueblos originarios, ni siquiera en la materia que llamábamos filosofía en México, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos de seguir reflexionando desde una perspectiva crítica es esta, ¿no? Pues en la academia se considera que la filosofía en México inicia en el siglo XVI con los frailes que vienen y que fundan escuelas, una filosofía escolástica con Fray Alonso de la Veracruz y otros ilustres frailes. Y por desconocimiento, por negligencia, por falta de reconocimiento, ¿no? Por falta del manejo de los idiomas, hay que decirlo, pues entonces no se hace un estudio tanto de la filosofía que desarrollaron los pueblos originarios antes del periodo de la colonización, durante la colonia, porque ese es otro lugar común, que se cree que es solo una cuestión del pasado, y lo más importante, la filosofía y la sabiduría que siguen desarrollando los pueblos originarios en la actualidad. Y ahí lo quisiera dejar, porque ese es un punto que me parece clave. La filosofía de los pueblos originarios no es un asunto del pasado, es un asunto tan vigente como cualquier otra tradición de pensamiento. Sí, esto es sumamente interesante y si estás de acuerdo, doctor Osiris, regresamos a nuestra presentación y podemos explorar el índice de tu libro. Esa es la portada y lo que ya se comentaba, filosofía intercultural, pero también lo que mencionas, derecho a la tierra. Esto también es muy importante y pues para los que nos ven, nos siguen en esta transmisión, pues este es el índice, el contenido, ya la carne del libro, pues está dividido en dos partes y el primer capítulo es lenguaje, epistemología y sabiduría, que es un recorrido interesantísimo y también el tránsito entre estas definiciones o estas traducciones Intlili, Intlapal, Inamosh, Intlacuilol. El capítulo 2, lenguaje, visión de mundo y ontología. Aquí, ¿qué nos podrías hablar, doctor, sobre esta cuestión de visión del mundo y la ontología? Claro que sí, doctor Macuil. Primero voy a explicar brevemente la estructura del libro. Son 7 capítulos y una introducción. Para estructurar el libro me basé precisamente, como se dijo en la introducción, además, en los aportes de los investigadores de los pueblos originarios, no solo de México, sino también de otras latitudes. Y en este caso tomé como referente la propuesta desarrollada por el investigador Cree, del pueblo Cree, que es un pueblo de Norteamérica, Sean Wilson, quien desarrolló un paradigma indígena de investigación. Lo retomé porque ese paradigma indígena de investigación además tiene un enfoque intercultural y se relaciona con 4 áreas de la filosofía muy definidas, que son la metodología, la epistemología, la ontología y la axiología. Entonces yo me doy cuenta que hay un paradigma indígena de investigación propuesto por un investigador del pueblo Cree, y entonces noto que ese enfoque filosófico me ayuda, me sirve. Y entonces estructuro, por ejemplo, la primera parte de la tesis así. En la introducción abordo temas de metodología, ¿no? Definiciones, qué se entiende por pueblo originario, qué se entiende por decolonización, qué se entiende por epistemología de los pueblos originarios. Y luego, el punto clave, el punto de partida, como mencionábamos anteriormente, es el análisis del idioma,
el análisis del lenguaje. Los primeros 2 capítulos precisamente están enfocados en eso. Por eso son lenguaje, epistemología y sabiduría, y lenguaje, visión de mundo y ontología. La epistemología y la ontología son 2 áreas de la filosofía. En el caso del primer capítulo, la pregunta central, la pregunta filosófica que se encuentra detrás de este capítulo es la pregunta, ¿cómo conocemos? Esa es una pregunta, es decir, ¿cómo producimos el conocimiento? Esa es una pregunta válida para cualquier persona interesada en explorar la teoría del conocimiento. En el caso de la filosofía de los pueblos originarios es ¿cómo producimos conocimiento? Entonces, con base en esta propuesta, pues precisamente es a partir del conocimiento sistemático de los idiomas originarios, de los idiomas indígenas, este estudio nos permite ver cómo se produce el conocimiento desde sus estructuras cognitivas. En el caso de los pueblos mesoamericanos, y usted no me dejará mentir, doctor, el difracismo puede ser entendido como un proceso cognitivo que no es exclusivo del idioma náhuatl, sino que también hay difracismos en Ñusabi, hay difracismos en Ayuk, hay difracismos en Maya, hay difracismos en muchos de los idiomas indígenas, de los idiomas originarios que actualmente se hablan en México y en América y en el mundo, que efectivamente comprender estos procesos de construcción del conocimiento pues nos permite precisamente entender este rasgo cultural. En el caso de los difracismos, la novedad o lo novedoso de este estudio es que además me concentro en hacer un breve análisis de los difracismos relacionados con la sabiduría. Ya anteriormente, tanto Ángel María Garibay como Miguel León Portilla, como Mercedes Montes de Oca, como Alfredo López Austin, habían estudiado el tema de los difracismos, pero ninguno de estos autores, por ejemplo, se había concentrado en analizar los difracismos que están relacionados con la sabiduría. Entonces, si mi tema precisamente es la sabiduría, yo me doy cuenta que en el corpus de los difracismos existe este tema y entonces hago una selección y los analizo en el primer capítulo. En el caso del capítulo 2 de lenguaje, visión de mundo y ontología, me parece que aquí está una de las aportaciones de esta investigación para entender mejor la filosofía de los pueblos originarios y la filosofía en general. Usualmente estos términos, por ser técnicos, suelen disuadir a mucha gente o pueden oscurecer el significado, ¿no? No voy a entrar en una explicación detallada o profunda del término ontología que se encuentra en la base de la filosofía occidental, pero desde una definición muy rudimentaria, onto, ente, logos, discurso, razón, tratado. El estudio razonado de los entes, el estudio razonado del ser, el estudio razonado de la forma en que se relaciona el ser humano y los seres del mundo y los entes del mundo. Entonces, lo que tenemos con una ontología es explicar la forma en que se relaciona el ser humano con el mundo, ¿no? Brevemente resumiré que las funciones de la filosofía, desde una definición del diccionario, son 3. Proporcionarle al ser humano una visión de mundo, ¿no? Puede haber visiones de mundo, lo mismo hace la religión y la ciencia. Hay visiones del mundo religiosas, hay visiones del mundo científicas, hay visiones del mundo filosóficas. Entonces, es un concepto clave para la filosofía. Visión de mundo. Otro de los fundamentos de la filosofía, de las funciones de la filosofía, es ejercer la libertad de pensamiento, es decir, poner en cuestionamiento cualquier tipo de creencia, juicio, costumbre o valor. Y 3, análisis del lenguaje. Entonces, en este capítulo se conjuntan 2 de estas 3 funciones. Primero, proporcionarle al ser humano una visión de mundo a través del estudio del idioma y de la sabiduría náhuatl, a través del análisis del lenguaje. Para analizar mejor este punto, tomo como referente teórico la propuesta desarrollada por Lakoff y Johnson en su libro Las metáforas por las que vivimos, donde en el capítulo 6 hablan de metáforas ontológicas y ellos definen las metáforas ontológicas como todas aquellas palabras que están formadas con partes del cuerpo.
Y aquí es donde viene la importancia de conocer los idiomas indígenas, los idiomas originarios. Yo cuando veo esta propuesta teórica, inmediatamente me doy cuenta que hay una gran cantidad de palabras, el náhuatl, que están construidas con partes del cuerpo. Tepeyolojtli, el corazón de la montaña, o en el Popol Vuh, expresiones como el corazón del cielo, el corazón de la tierra, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que a través del conocimiento del idioma, muchas de estas expresiones se encuentran presentes en el idioma náhuatl, Tlaixpoluani, Tlaixmatini, el que conoce el rostro de las cosas, el que borra o difumina el rostro de las cosas. Y eso, para las personas que habitan en las comunidades y para los investigadores de pueblos originarios, no es algo extraño, es algo a lo que están acostumbrados, familiarizados, y que más bien para personas que no pertenecen a estas comunidades o que habitan en las grandes urbes, pues pueden resultar extraños. Y entonces yo me doy cuenta que efectivamente ahí hay una beta de investigación que vale la pena profundizar, que vale la pena explorar, sobre la que vale la pena reflexionar. Y en ese sentido, por ejemplo, esta propuesta en el libro es una invitación para todos los demás investigadores, filósofos, lingüistas, historiadores, antropólogos, para utilizarla como base para, por ejemplo, estudiar las metáforas ontológicas en el ñañú, las metáforas ontológicas en el ñusabi, las metáforas ontológicas en el maya, las metáforas ontológicas en el birraritari, en el chol, en el mam, en el mefá, ¿no? Y entonces eso nos va a permitir tener una comprensión más profunda del pensamiento y de las filosofías de los pueblos originarios. No es que no haya, no es que no haya filosofía, no es que no haya ontología, lo que no hay son estudios. Exacto. Ahorita que estabas comentando de esto, me estoy acordando de el Yolotepec, el Nacastepec, el Tepeyacac. O sea, todos estos son parte del cuerpo y que están ahí en la geografía, que están ahí presentes, pero como bien lo mencionas, ahí están. Hace falta investigadores que se dediquen al análisis, tanto sí de la filosofía, de la geografía y las relaciones tan cercanas que las comunidades ponían o también nombraban a sus montañas, a sus cerros, a sus lugares sagrados que como de un cuerpo humano. Como ya lo mencionabas también, pues el capítulo 3 habla sobre arqueoastronomía, matemáticas y filosofía del tiempo. En el capítulo 4 se habla sobre propiedad comunal, ciudadanía y derecho a la tierra. En el capítulo 5 mencionas y haces un análisis muy interesante sobre la historiografía, personas sabias e interculturales nahuas. En el capítulo 6, historia, mujeres sabias y especialistas rituales. Es un capítulo dedicado a el conocimiento y también a las mujeres. Y finalmente, en el capítulo 7 se habla sobre o abres un diálogo intercultural y estas metodologías de habla náhuatl, de la cultura de los pueblos nahuas, y haces una serie de entrevistas a varios estudiosos, investigadores que provienen de los pueblos indígenas y en especial del pueblo náhuatl. Es un libro que pronto se va a convertir en un referente pues para las investigaciones futuras, para las investigaciones que están llevando a cabo también en estos momentos, porque resaltas matices y cosas que a veces no se ven o no las queremos ver también porque no tenemos estas herramientas que ya a lo largo de los años y a lo largo también de los estudios has estado incorporando poco a poco a tu bagaje cultural y también a tu bagaje y conocimiento académico. Eh, para ir terminando esta charla, esta presentación editorial, que me voy a permitir poner nuevamente la presentación.
Esta es Filosofía Tlamatilistli y la sabiduría del pueblo náhuatl. Doctor Osiris, ¿dónde podemos conseguir este libro? Bueno, sí, para ir cerrando efectivamente, pues bueno, en primer lugar, el libro tiene dos ediciones, una edición digital y una edición impresa. Afortunadamente, la edición digital es de libre acceso, es de descarga gratuita, es un compromiso con la ciencia abierta y entonces no tiene ningún costo la edición digital. La pueden conseguir, la pueden descargar de la página de Facebook del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de Hidalgo. Ahí se encuentra un post con la portada www.facebook.com/CIHC.Hidalgo. Ahí lo pueden encontrar, lo pueden descargar de descarga gratuita. La segunda dirección que tenemos aquí de Scholarly Publication es el repositorio digital de la Universidad de Leiden. También si ustedes buscan en el repositorio digital, lo pueden descargar de manera gratuita. Ahí se encuentra también este libro. Y la versión impresa, quien quiera conseguir la versión impresa, los amantes de las ediciones impresas, pues efectivamente lo pueden encontrar en la página de la editorial www.lup, así como Lupe, leidenuniversitypress.nl. Ahí van a encontrar, el libro está en catálogo. Esta es la edición impresa. Y en diferentes librerías, si ustedes lo teclean el nombre en Google, pues bueno, ahí les van a salir varias librerías en Holanda, varias librerías virtuales, donde pueden pedir el libro, la versión impresa. Yo les recomiendo que descarguen la versión digital, que es de libre acceso, que es gratuita. La versión impresa está en un promedio aproximado de 46 euros, que son aproximadamente como 1,000 pesos, pero como yo les comentaba, gracias al apoyo que tuve del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del proyecto Calling, Minority Language, Major Opportunities, Community Engagement, Collaborative Research and Innovative Educational Tools, y del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo, la versión digital es de libre acceso. Les hago yo una invitación y bueno, es un producto que está disponible de manera libre, y no me queda más que agradecerle al Centro de Investigaciones Históricas y Culturales y a los organizadores de la Feria del Libro nuevamente este espacio para realizar esta presentación editorial. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Pues, doctor Osiris, muchas gracias por esta plática, esta charla de este libro, que también tengo la fortuna de tenerlo ya en papel. Es un libro bastante interesante, que son 260 y tantas hojas, 235 hojas del libro, pero hay que mencionar que la tesis de doctorado de Osiris González fue un manuscrito de más allá de 400 páginas. Este libro pues se redujo porque está a doble columna, y también tenemos ilustraciones, tenemos entrevistas y tenemos pues un importante cúmulo de conocimiento que el doctor vierte en este texto. Pues le damos las gracias al doctor Osiris, y pues también agradecemos a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Estado de Hidalgo, a través del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales, que hicieron posible la presentación de este texto. Hay que anunciar también que próximamente ese texto va a formar parte del repositorio de la librería Margarita Michelena de la Secretaría de Cultura. Prontamente ya lo van a ustedes a poner, lo van a poder localizar acá, y de igual forma es de descarga gratuita. Pues agradecemos a todas y a todos ustedes, a los organizadores de esta importantísima feria, y sobre todo a ustedes, para fomentar
la lectura, la escritura, la investigación y el conocimiento tlamatilistli de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de nuestro país. Pues muchas gracias a todas y a todos y nos estamos viendo en otra ocasión. Hasta luego. Gracias, Osiris. Gracias, doctor.